Buenos días, alumnos de tercer año A. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la tarea de la revolución industrial, que por suerte estuvieron muy bien sus tareas, pero la consigna número 5, en donde teníamos que justificar por qué era una revolución, estuvo un poquito bien y un poquito mal. Ustedes me pusieron la mayoría que sí fue una revolución, pero no justificaron como corresponde. ¿Por qué fue una revolución con todas las letras? Porque cambia el sistema económico, chicos. Recuerden que antes de la revolución industrial, la economía se basaba en lo que tiene que ver con la economía privada, ¿no? ¿Qué es una economía privada? Es esa economía que primó durante toda la Edad Media, una economía que tenía que ver con las necesidades inmediatas de la sociedad. La sociedad, durante la Edad Media, o plantaba y tenía sus propios alimentos que luego los intercambiaban con otras ciudades, o tenían relaciones con el señor feudal, a eso que ustedes vieron como el feudalismo. Bien, era una economía de subsistencia, una economía que se basaba en producir lo que necesito, ¿sí? Lo que las comunidades de ese momento necesitaban. No producían materias primas a gran escala, no producían productos manufacturados a gran escala, ¿se entiende? Siempre producían lo que ellos necesitaban. Con la revolución industrial, ¿qué es lo que va a cambiar? Primero, va a cambiar la economía, va a dar un gran salto muy importante. ¿Por qué? Porque se va a empezar a producir a gran escala, vamos a producir en serie, vamos a producir muchísimo. Un mismo producto lo vamos a tener en miles de productos, ¿se entiende? Se va a diversificar esa producción. Ya no voy más a plantar en el fondo de mi casa, en mi huerta, lo que necesito. Ahora lo voy a poder encontrar afuera, porque ese mismo producto va a ser multiplicado, ¿se entiende? Gracias a qué? A los grandes inventos, ¿no? Estos grandes inventos que ustedes me han puesto, el vapor, las máquinas, eso va a influir en la economía y va a ser, digamos, lo importante y lo central de la revolución industrial. Y se da en Gran Bretaña, eso también lo pusieron muy bien y luego se va a expandir en el resto de Europa. ¿Qué otra cuestión más acerca de esta revolución industrial? Bueno, ¿cuáles son los sectores sociales que van a nacer de esta revolución industrial? Bueno, primeramente la burguesía y después el sector obrero. Porque ahora no voy a trabajar más en mi casa, ahora voy a salir a buscar ese trabajo en esas fábricas que se van a comenzar a construir alrededor de las ciudades. Bien, entonces la persona que antes vivía en su casa y que producía por ahí para un artesano o para un pequeño productor, pero trabajaba en su casa o trabajaba en la casa de ese productor, de ese mini productor, ahora va a tener que irse a la ciudad, bien, para conseguir trabajo y para trabajar de esa producción. Va a tener que aprender a manejar máquinas, esas máquinas que van a nacer gracias al vapor, ¿bien? Entonces va a haber todo un cambio muy importante en la sociedad. No solamente económico, sino también un cambio social, ¿bien? Y del cambio económico también tenemos el cambio político, ¿bien? Entonces es una revolución que va a incidir en todos los aspectos de la sociedad. Eso por un lado en cuanto a la revolución industrial, así que con esta explicación, si les quedó claro, obviamente me gustaría que puedan revisar la consigna número 5. Ahora vamos a dar paso a una introducción hacia la otra revolución que vamos a ver, porque yo no les conté. Nosotros comenzamos a analizar el siglo XIX, que es el siglo de las grandes revoluciones. Esas grandes revoluciones que tienen como inicio la revolución industrial y después la revolución francesa. La revolución francesa que digamos es las madres de las revoluciones del siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque la revolución francesa va a ser un antes y un después en la historia de la humanidad. Va a ser tan importante que va a tener incidencia y va a llegar esas ideas de la Revolución Francesa hasta América, hasta nuestro propio país, lo que nosotros conocemos como
en ese momento, en el siglo XIX, como las colonias de España, ¿no? Es muy importante la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos charlando un poco sobre las monarquías absolutas en el diagnóstico que ustedes me mandaron? Estuvimos charlando un poco sobre las monarquías absolutas y después estuvimos hablando sobre el siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Se acuerdan que ustedes me pusieron que este siglo de las luces tenía ciertas características de repensar a la sociedad, de criticar un poco a estas monarquías que tenían un poder muy autoritario sobre la sociedad y por sobre todas las cosas que no eran monarquías muy equitativas? Esto se va a profundizar en el siglo XIX y se va a profundizar mucho más en Francia. Bien, en Francia vamos a tener lo que se conoce como el tercer estado, que estaba compuesto por la burguesía, ¿no? Y por los campesinos. Esa burguesía, a ver, ¿qué es la burguesía para ese momento? La burguesía son los pequeños comerciantes que acumulaban mucho dinero, pero no tenían incidencia en lo político y trabajaban con los campesinos. Bien, ¿se acuerdan que las monarquías absolutas los campesinos tenían que pagar un montón de impuestos? Cada vez los impuestos eran más altos en Francia. Todo este malestar va a determinar en el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene diferentes etapas, no es que sucede una sola vez en 1789 y bueno, listo, ya está, pasó la Revolución Francesa. No, es un proceso que es un proceso bastante largo, que empieza en 1789 y termina en el 1801. Bien, entonces, toda esta cuestión la vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Va a ser contemporánea a la Revolución Industrial y aparte tenemos en el continente americano, en 1776, la independencia de las 13 colonias. O sea, empezamos un ciclo de revoluciones que van a cambiar el mundo. Bien, entonces, por un lado, para ordenarnos, tenemos que ver la consigna número 5 de la Revolución Industrial, de entender por qué fue una revolución importante y comenzar a estudiar la Revolución Francesa, que es en 1789. Bien, esta Revolución Francesa va a tener como objetivo principal derrocar a la monarquía absoluta. En un principio ellos no van a estar en contra del rey, ¿bien? En un principio ellos van a querer que el rey sea más equitativo con las diferentes clases sociales, pero los sucesos que vamos a ir estudiando nos van a dar como un indicio de que las cosas no van a salir de esa manera, ¿bien? Entonces, como un proceso histórico no es lineal, sino es más bien que va y viene con diferentes cuestiones, vamos a ver que esa Revolución Francesa va a terminar con la monarquía absoluta y va a instaurar una república como nosotros tal la conocemos hoy en nuestras sociedades modernas. ¿Cómo se llama nuestro país? República Federal Argentina. Y la república viene un poco de esta visión de la Revolución Francesa y de la República Romana. Bien, bueno, no los voy a marear más con este video. La consigna y lo que tenemos que hacer es buscar la Revolución Francesa, bien, y marcar las etapas. Ustedes van a ver Revolución Francesa y tiene diferentes etapas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro. Bien, vamos a hacer un cuadro, Revolución Francesa. Vamos a poner la Revolución Francesa, el año y las diferentes etapas. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando busquen la información directamente les van a salir todas las etapas. Van a poner las etapas resumidas y por año. Después me lo van a mandar, yo los voy a corregir y les vuelvo a hacer un video explicándoles cada etapa y pasamos al siguiente tema. Espero que les haya servido el video, que me hayan entendido y espero que cualquier cosa me escriban si tienen alguna duda o alguna cuestión o algo que no hayan entendido. Es un medio muy positivo este de poder armarles videos porque puedo explicarles y también puedo hacer hincapié en algunas cuestiones que por ahí veo viendo en las tareas. Y otra cosa, traten de desarrollar un poquito más las consignas. Bien, bueno, espero que tengan un gran fin de semana y que se encuentren muy bien. Espero verlos pronto. Les mando un beso enorme. Chau, chau.